y después damos paso a nuestra expositora María Soledad Patane, que tan gentilmente se ha ofrecido, digamos, a ayudarnos en este módulo. A ver, el módulo 2, consecuente al módulo 1 que se ha llevado la anterior semana, implica el tema de la movilidad humana como tal. ¿Qué entendemos por movilidad humana? Se entiende la movilización de personas de un lugar a otro en ejercicio de derechos a la libre circulación. O sea, básicamente es esto el tema de movilidad humana. Tiene sus diferencias con el tema de la migración, tiene sus diferencias con el tema de la protección internacional, pero el tema de la movilidad humana específicamente es esta movilización de personas de un territorio a otro. Ahora, dentro de esta movilidad humana se generan varios tipos, digamos, o sea, se pueden hacer unas diferentes clasificaciones al respecto. O sea, hemos hecho una clasificación que se ha adjuntado al tema del módulo, pero yo voy a comentarles de una manera muy cortita el tema de las principales. La movilidad por el territorio, que implicaría el tema de la movilización internacional o la nacional. O sea, la internacional cuando se va de un país a otro y la interna cuando se traslada una persona de una región a otra o de un departamento a otro, en el caso de Bolivia, pero que no implica el tema de una salida del país. Esto implica ciertas reglas diferenciadas. Por ejemplo, por ponerles un caso, el tema de una movilización internacional. En el caso de menores de edad, implica la autorización. O sea, en caso que no salgan con ambos padres, implicará el tema de un permiso emitido por autoridad judicial o notarial, dado el caso. Y en el caso de una movilidad interna, por ejemplo, se presenta el caso de un permiso del municipio correspondiente. Esas sutiles diferencias, digamos, esas diferencias implican, digamos, ciertos estudios y bueno, o sea, tienen características diferenciadas. Por la causa de la movilidad, o sea, aquí se pueden dar el tema de movilidad por un tema de necesidad de protección de los estados, o sea, que se presente el tema de una migración forzada por el tema de que la persona o la familia se sienta perseguida o alguna otra causal que obliguen al tema de su salida de un determinado territorio, una movilidad por causas climáticas, por decir, cuando existe el tema de un desastre natural o alguna circunstancia que igual obligue a la persona a salir de su territorio, o el tema, por decir, de una migración voluntaria, que implique el tema de salir de un determinado territorio, pero sin intención, digamos, de residir en otro país. Todas estas causas de movilidad humana implican el tema en muchos casos la vulneración de derechos, donde nosotros como Defensorías del Pueblo participamos para los temas de protección de estas personas que en su generalidad, bueno, los casos que nosotros nos toca ver, representan esta movilidad forzada. ¿Por qué? Porque hay una vulneración de derechos o hay una presente vulneración, una situación de vulnerabilidad de la persona al salir de su país y al ingresar a otro país. Ahí es donde nosotros actuamos de una manera independiente o con cooperación de las otras defensorías de la región o de las defensorías del pueblo, INDH y otras instituciones. Bueno, esto básicamente como una introducción muy cortita, digamos, respecto a todo esto. Entiendo que todos nosotros trabajamos en la protección o en casos normalmente de personas que están indocumentadas o de autoridades que no quieren realizar los procesos de migración o generan salidas obligatorias. Y en ese sentido, a diferencia, digamos, de nuestro primer módulo, donde hemos visto con una mayor profundización en el tema de la exposición, el tema del refugio, asilo y todo lo que conlleva la protección internacional, ahora vamos a ver la experiencia de otras defensorías, digamos, y una defensoría tremendamente importante en la región, como es la Defensoría del Pueblo de Argentina, para que Soledad nos pueda dar una mano contándonos su experiencia y abriéndonos el tema de la pauta del trabajo que realizan en la Argentina. Soledad, te agradezco mucho, por favor, por el tema del acompañamiento, de la exposición que nos vas a dar. Te hago una presentación muy cortita y por favor comentarles que también, al igual que en el primer módulo, si existe alguna pregunta que se quiera hacer en medio de la exposición, se haga la interrupción habilitando el micrófono
o poniéndolo en el chat para que yo la presente a Soledad. Bueno, la doctora María Soledad Patane es la jefa del área de Identidad y Ciudadanía del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina. Es abogada, máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica de la Universidad de Alcalá de España. Anteriormente al cargo que ocupa, se desempeñó como asesora del adjunto primero, luego del secretario general y también del subsecretario general en sus mandatos como titulares a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación. En el área que conduce actualmente trabajan, entre otros temas y derechos, todo lo concerniente en materia de refugiados, apátridas, migrantes y regularización migratoria de su país. Entonces, María Soledad, nuevamente agradecerte por el tiempo que nos estás brindando y ya te cedo el micrófono de aquí para adelante. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Aldo, por tu presentación y por esta introducción que hiciste. Un saludo a todos los que están conectados e interesados con el tema. La idea de mi intervención tiene que ver no tanto con las cuestiones teóricas, que ya Aldo hizo una breve introducción y que a su vez sé que ustedes tuvieron este material de lectura previo a este encuentro, sino, como decía él, poderles contar un poco cuál es la experiencia argentina y cuál es la protección que ha dado el Estado argentino a las personas que se encuentran en situación de movilidad humana en función de los estándares internacionales. Para eso yo preparé un PowerPoint como para que también después les quede a ustedes, si les interesa, como material también de estudio del módulo, que lo voy a compartir con ustedes, y como dijo Aldo, son libres de interrumpir cuando ustedes quieran en mi ponencia para ir dando respuesta a las dudas que les vayan surgiendo. Voy a compartir pantalla en este momento. A ver. Aguárdenme un segundito. Bueno, díganme si pueden ver bien. ¿Se ve bien, Aldo? Sí, Soledad, se ve perfectamente. Perfecto. Bueno, si bien Aldo recién a la libre circulación, es un proceso complejo y motivado por diversas razones, voluntarias o forzadas, que se realizan con la intencionalidad de permanecer en el lugar de destino por periodos cortos o largos, o incluso para desarrollar una movilidad circular. Este proceso implica el cruce de los límites de una división geográfica o política dentro de un país o hacia el exterior. Bueno, de esta definición, que es bastante clara, me pareció importante para el desarrollo de lo que viene después y comentarle cómo mi país lo lleva adelante el tema de los estándares internacionales y los respetos a los derechos humanos en los procesos de movilidad humana, hacer una gran diferenciación, sobre todo en lo que es movilidad humana voluntaria y lo que es la movilidad humana forzada, como nos estuvo hablando hace un ratito nomás Aldo. Cuando hablamos de voluntaria, la palabra lo dice claramente, es un proceso, una elección voluntaria de una persona que por diferentes razones decide migrar hacia otro país. Puede ser por trabajo, por buscar nuevas oportunidades de vida, por educación, por lo que fuere. La causa es indistinta. Lo importante acá, que lo que lo motiva es un acto interno voluntario. A diferencia de las forzadas, en donde hay un factor externo que condiciona a esa persona a tener que tomar la decisión de dejar su país y migrar a otro país. Eso se da en el caso de las personas que están en situación de apatridia, los refugiados, las víctimas de trata para explotación sexual y laboral, y también se da por cuestiones climáticas. Ahora vamos a ir viendo de a una cómo el Estado Nacional ha dado cobijo a cada una de estas circunstancias. Bueno, otro tema del material que ustedes tuvieron al alcance para este módulo, me parecía muy importante resaltar que existen grupos que reciben alguna protección especial por parte del Estado. Y es lo que normalmente conocemos como los grupos vulnerables. Y dentro de estos podemos resaltar las personas refugiadas y solicitantes de asilo al ser forzadas a trasladarse por una amenaza o temor fundado contra su vida o su integridad,
Las víctimas de trata de personas, al ser sujeto pasivo de un delito y ser objetos de explotación. Las niñas y niños como personas que se movilizan solos o acompañados de sus padres u otras personas adultas. Las mujeres cuyos patrones de movilidad han adquirido características particulares, por ejemplo, los nichos laborales donde se insertan son los que tienen menos beneficios laborales y menos accesos a mecanismos de protección. Las personas en situación de pobreza o pobreza extrema, porque esa condición también obviamente genera una condición, condiciona su movilidad y estadías son precarias. Y también todas aquellas personas que tengan alguna dificultad documentaria y se encuentra en situación irregular al momento de ingresar a un país. Bueno, volviendo al cuadro anterior, digamos, todo lo que es movilidad voluntaria está regido por la Ley de Migraciones en mi país, que es la 25.871. Esta ley se ocupa de las personas extranjeras que quieren ingresar, residir y establecerse en el territorio. Esta es una ley que ha sido muy reconocida a nivel internacional porque justamente tomó todos los estándares internacionales en materia de derechos humanos y ahora nos van a ver volcado en cómo la ley expresamente garantiza el acceso a todos los derechos a los migrantes que llegan a la Argentina. Esta fue promulgada en el 2004. Los principios generales que tiene esta ley es fijar las líneas políticas fundamentales y sentar las bases estratégicas en materia migratoria y dar cumplimiento a los compromisos internacionales de la República Argentina en materia de derechos humanos, integración y movilidad de los migrantes. También intenta contribuir al enriquecimiento y fortalecimiento del tejido cultural y social del país y promover la inserción e integración laboral de los inmigrantes que residan en forma legal a fin de contribuir al desarrollo económico y social de un país. Esto es realmente importante porque tiene que ver con la concepción que tiene Argentina sobre la migración, digamos, el pensar de que quien migra a nuestro país en realidad es un potencial humano que va a enriquecer la economía de nuestro país, la cultura, etcétera, y no ver al migrante como alguien que nos viene a robar trabajo, a robar salud y demás, sino que tiene que ver con esta cosa de acogida y pensar que esa persona suma en nuestro territorio. También como otro principio general es garantizar el ejercicio del derecho a la reunificación familiar, que eso también es un estándar internacional, y promover la integración en la sociedad argentina de las personas que hayan sido admitidas como residentes permanentes. Ahora bien, ¿qué derechos explícitos establece esta ley? Y que no es un dato menor, digamos. No solamente Argentina reconoce estos derechos a través de los instrumentos internacionales a los cuales ha adherido, sino que esos instrumentos hoy son parte de nuestra Constitución, tienen jerarquía constitucional y luego son volcados en esta ley de migraciones. El primero de ellos es el derecho a migrar como derecho humano. Como ustedes saben, no todos los países contemplan el derecho a migrar como un derecho humano y Argentina lo hace en forma expresa en su legislación, diciendo que el derecho a la migración es esencial e inalienable a la persona y la República Argentina lo garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad. También establece la igualdad de trato, dice que el Estado asegurará las condiciones que garanticen una efectiva igualdad de trato a fin de que los extranjeros puedan gozar de sus derechos y cumplir con sus obligaciones siempre que satisfagan las condiciones establecidas para su ingreso y permanencia de acuerdo con las leyes vigentes. Después está el artículo 6, que es un artículo central, que es que el Estado asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular en lo referido a los servicios sociales, a los bienes públicos, a la salud, a la educación, a la justicia, al trabajo, al empleo y a la seguridad social. Es así que después, en los siguientes artículos de esta ley, justamente habla, en cuanto al acceso a la educación, nuestro país lo garantiza en todos los niveles, primario, secundario, terciario, ya sea público o privado, y no importa la situación en la que el migrante se encuentre en nuestro país. Es decir, ya sea que esté en forma irregular o regular, la ley les da derecho a acceder a la educación. Y eso en muchos casos ha sido materia de intervención por parte de la Defensoría cuando, por alguna razón, algún establecimiento educativo les negaba el acceso, diciéndoles que no tenían el DNI argentino o que todavía no tenían la residencia. Hemos intervenido justamente
para que sea incorporado al año lectivo y, bueno, una vez que regularizaba la situación, presentar la documentación pertinente en los en los establecimientos educativos. Lo mismo sucede con el acceso a la salud. Mi país garantiza el acceso a la salud, ya sea pública o privada, a toda persona que pise nuestro territorio. No importa la situación migratoria, ya sea que estén regular o irregular, tienen derecho al acceso a la salud. Y no solamente a la salud de una atención primaria, sino que a cualquier servicio o prestación que tenga que requerir, ya sea una intervención, ya sea que tengan que estar internados, cubre todo al 100% el Estado, obviamente siempre y cuando la atención sea en el servicio público, ¿sí? Después, otro de los principios que son fundamentales es el principio de reunificación familiar, que lo nombramos anteriormente, y la posibilidad también de poder elegir representantes en las ciudades. Digamos, los migrantes tienen la posibilidad de poder votar en las elecciones de gobernadores, no así en las nacionales, pero sí en las provinciales. Bueno, entonces, cualquier persona que llegue a Argentina, residencia, ¿sí? Tenemos tres tipos de residencias. Sole, Sí. Antes de que pases al tema de las residencias, Sí. Hay dos cosas que me parecen fundamentales en la explicación de los derechos que permite la Argentina, digamos, de acceso. O sea, cosas que no pasan en Bolivia. O sea, Bolivia no te otorga, digamos, un servicio de salud si eres irregular, solamente a ciertos grupos vulnerables. Y en el tema de educación te da un plazo para que regularices el tema de tu situación para poder complementar, digamos, el acceso a la educación. Pero en el tema de salud nosotros hemos visto, digamos, principalmente en las zonas de frontera, que es muy común, digamos, el tema de que ciudadanos bolivianos ingresen irregulares hacia la Argentina, Sí. sigan un tratamiento de salud y posteriormente retornen. Eso es permitido por la legislación argentina, o sea, no hay ningún tipo de limitación al respecto. No sé Sí, si nos puedes comentar un poquito sobre eso. Y de hecho sucede. De hecho sucede. Si bien hasta podrían pedir hasta una residencia específica para venir a hacerse un tratamiento aquí a la Argentina, en la práctica el cruce de fronteras es habitual y nosotros nos pasa muchos bolivianos que cruzan a Jujuy, por ejemplo, para atenderse en los hospitales públicos de Jujuy, que de hecho en su momento había, digamos, traído algunas controversias porque nos había, digamos, como no hay reciprocidad entre ambos países, nos ha sucedido de ciudadanos argentinos que habían muerto en Bolivia por no haber recibido asistencia médica, entonces el gobernador de la provincia de Jujuy, digamos, había cuestionado, lo había cuestionado desde su enojo, ¿no? No por y obviamente por el desconocimiento del derecho, el hecho de que pudieran cruzar y atenderse en Jujuy. Pero bueno, lo cierto es que así es nuestra legislación, así lo establece nuestra Constitución y así debe ser, digamos. Cualquier persona puede cruzar y atenderse. Y eso es lo que suele suceder en frontera, con los países limítrofes, ¿no? Te agradezco mucho. Entiendo que se ha hecho un tema de reciprocidad, o sea, con la Argentina. Se ha suscrito un convenio bilateral. Sí, pero fue anterior a este conflicto que te digo con el de Jujuy. Fue anterior, después se terminó haciendo, pero anterior a eso, digamos, había habido varios conflictos. De hecho, nos pasó ahora de un ciudadano argentino que fue la semana pasada noticia acá, que no lo habían atendido tampoco. Que no lo atendieron y que Exacto. lo está viendo la Defensoría del Pueblo justamente. Sí. Te agradezco el tema de la explicación, pero claro, o sea, nosotros lo vamos a tomar en cuenta para proponer tal vez en algún momento el tema de esas condiciones de reciprocidad. Ahora sí, no te interrumpo más. No, por favor. Mucho tiempo. Bueno, después, como les decía, tenemos distintas residencias que se pueden tramitar y de esa manera regularizar la situación migratoria. Lo primero, y que me parece realmente importante y de gran utilidad, y que ha sido de gran utilidad, es la posibilidad de hacerlo todo vía web. Es decir, se ingresa a través del RADEX, que es una plataforma de migraciones, que es el organismo que otorga las residencias, y se puede iniciar una residencia precaria en forma electrónica. Esta residencia se gestiona a la par de cualquiera de las otras 3 residencias que uno quiere tramitar, ya sea la transitoria, la temporal o la permanente. ¿Qué les permite automáticamente esa residencia? Salir del territorio argentino y volver a entrar, trabajar y estudiar. Se renueva cada 90 días esta precaria, hasta tanto Migraciones le resuelve la solicitud de residencia que hayan solicitado. La residencia transitoria, como el nombre lo indica, es para cuestiones muy específicas y transitorias de un corto plazo,
que se plantea el tema normalmente es para los tripulantes de transporte internacional, trabajadores migrantes estacionales, etc. Después tenemos las residencias temporales, que son las más frecuentes, que hay más de 14 motivos que se pueden invocar para solicitar esta residencia, y depende del motivo que se invoca, puede ser por 3 años, por 2 o por 1 año. Normalmente son por trabajo, salud, por educación, digamos, y un montón más, personas que vienen a invertir en nuestro país, cuando son científicos. Hay muchísimas causales que se pueden invocar para solicitar la de residencia temporal. Una vez que se inicia el trámite, se da la residencia precaria, con ese documento ya uno puede trabajar y estudiar, y mientras tanto se va sustanciando los elementos de prueba para la residencia temporal. Los ciudadanos del Mercosur cuentan a través, digamos, como ustedes saben, el tratamiento a si son Mercosur o extra Mercosur es diferencial, y lo cierto es que tenemos más beneficios por ser ciudadanos del Mercosur cuando migramos a países del Mercosur, y en este caso para la residencia temporal se la dan por 2 años, que puede ser renovables, ¿sí? Con mínimos requisitos, que es acreditar identidad, certificados de domicilio, certificados de antecedentes penales, etc. Presentando eso, siendo el Mercosur, automáticamente uno puede calificar para una residencia temporal. Después tenemos la residencia permanente, que se puede dar a quienes quieran establecerse ya definitivamente en el país, cuando es migrantes del Mercosur, con 2 años de residencia continua la pueden solicitar, y cuando es extra Mercosur se requieren de 3 años de residencia continua. También se le puede dar a las personas que se han casado con argentinos, a los hijos de padres extranjeros argentinos, o a aquellos que tienen una unión convivencial con argentinos o con un extranjero que esté radicado en nuestro país, ya sea por permanente o temporaria. En líneas generales, la Defensoría trabaja muchísimo en todo lo que es regularización migratoria, ya sea asesorando a las personas migrantes que han iniciado sus trámites, ayudándolos en el proceso, porque a veces no todos manejan muy bien el tema de internet y las computadoras y demás, por ende en muchos casos los asesoramos y los acompañamos en todo el proceso de ingreso del trámite ante el RADEX. Y lo cierto es que también desde la Defensoría instamos, en la gran mayoría de los casos que se presentan, a que resuelvan la inmediatez las residencias cuando vemos que el tiempo que se está tomando migraciones exceden los plazos normales para la resolución de cada una de ellas. Así que tenemos muchísimas actuaciones de este tipo. El año pasado habremos tenido más de 1.700 actuaciones que estaban casi todas relacionadas con las demoras en migraciones en resolver las residencias. En línea general, en los tiempos que manejan para una residencia temporal son de 3 meses a 6 meses, desde el momento en que se solicita. Pero bueno, en el interín hay que hacer una audiencia presencial y a veces eso hace demorar los procesos. Como para que vean un poco, acá hay un cuadro comparativo, que esto es de migraciones de mi país. Fíjense, en el caso de la comunidad boliviana, como en el 2012 teníamos una demanda enorme de residencias y se resolvieron más de 70.000, y cómo esto fue bajando hasta llegar al 2020, que obviamente, más allá de que fue un año de pandemia, pero ya viene con una línea descendiente de varios años, no superamos los 14.000 o 16.000, no más de eso, digamos. Y al contrario, hay otras comunidades que se han asentado en nuestro país, desde, por ejemplo, el tema de los venezolanos, que después les voy a comentar, como en 2012, digamos, había muy pocas peticiones, hace un boom en 2018 y con una caída razonable en 2020 por pandemia, que ahora volvió a subir. Bueno, en cuanto a los procesos, no todo es color de rosas, también existen las expulsiones, son para casos extremos. Lo cierto es que Argentina tiene armado todo un proceso para llevarse adelante las expulsiones, se inicia en migraciones, se sustancia todo el proceso y luego pasa a un juzgado federal, quien en definitiva es quien decide si efectivamente esa persona debe ser o no expulsada. Durante el proceso se garantiza el tema del debido proceso a aquel migrante que se le haya iniciado un proceso de expulsión. Normalmente las causas es cuando las personas no inician los trámites para regularizar su situación a pesar de haber sido intimados. En Argentina, cuando se detecta que una persona está de manera irregular, el Estado lo intima a que regularice su situación
pagando una multa por los años que ha estado ilegal en nuestro país, puede perfectamente regularizar luego su situación migratoria. Para los casos en que esto persiste, bueno, existe esta posibilidad. Son los menos, en la práctica son los menos las personas que son expulsadas por esta causal, pero existe dentro de la norma. También cuando presentan documentación falsa o simulada para obtener un beneficio migratorio, o bien cuando la persona es condenada ya sea en la Argentina o en el exterior, bueno, y hay un montón de delitos que contempla esta norma como inadmisibles y que requieren, digamos, o al menos impulsan el proceso de expulsión. En cuanto a los efectos, la persona una vez que le decretan la expulsión tiene prohibido ingresar a nuestro país por un plazo de por lo menos 5 años, y si la persona migrante fue expulsada por haber cometido delitos dolosos, tiene prohibido volver para ingresar por 8 años. Obviamente que, como toda resolución, puede ser recurrida tanto en sede administrativa como judicial. Es importante comentarles, que me quedó de la filmina anterior, que al momento de solicitar las residencias, ¿sí?, tenemos un artículo dentro de la ley que para la Defensoría es como oro en polvo, que es la posibilidad de que Migraciones pueda exceptuar a las personas de determinados requisitos e igualmente otorgarle las residencias, que es este cartel amarillo que ven al costado que nosotros solemos utilizar mucho para invocar excepciones. Como ustedes no sé si saben o alguna vez escucharon, en Argentina tuvimos un gran problema con el tema de los procesos de expulsión hace 2 años atrás, con un decreto presidencial, que era el decreto 70 del 2019, que justamente hacía un proceso sumarísimo, casi sin derecho a defensa, en donde se ordenaban expulsiones a diestra y siniestra. Y bueno, lo cierto es que este decreto por suerte se derogó y volvimos a la fuente de la ley y al proceso que estaba establecido previo a ese decreto, que fue cuestionado en el ámbito internacional, desde recomendaciones de EPU, digamos, no hubo relator especial que no haya hablado del decreto y de su inconstitucionalidad. Bueno, como les comentaba antes, Migraciones empezó a advertir que había determinadas comunidades que les era mucho más difícil poder regularizar su situación migratoria, y entendiendo la importancia que tiene de poder regularizar y acceder a todos los derechos, más allá de que al tema de educación y salud se adquiere igual, el trabajo es una condición importante, estar regular en nuestro país. Así que generó el programa especial para migrantes venezolanos. Como yo les mostré en el gráfico, digamos, desde el 2018 hubo una gran explosión, producto de la situación que estaba atravesando Venezuela, hizo que migrara, y obviamente también fuimos receptores de una gran comunidad de venezolanos en nuestro país. En líneas generales, ingresaban por cruces fronterizos, no todos lo hacían por las oficinas de migraciones, y bueno, lo cierto es que empezaron a advertir que había muchas personas que cuando querían regularizar su situación migratoria, tenían inconvenientes con la documentación que portaban, ¿sí? Entonces crearon este programa especial para migrantes y venezolanos. ¿Cuál es el fin del programa? Facilitar el ingreso al territorio nacional, la regularización de su condición migratoria y la inserción social en la comunidad de acogida. Los fundamentos de este programa especial está en base a los instrumentos internacionales de derechos humanos y puntualmente está ligado al artículo 34 de la Ley de Migraciones, donde faculta, y esto nosotros en la Defensoría lo usamos siempre como latiguillo para las excepciones, faculta al director de Migraciones a autorizar la entrada al país a extranjeros que no reúnan los requisitos que establece la ley y su reglamentación cuando existan razones excepcionales de índole humanitaria, interés público o cumplimiento de compromisos adquiridos por la República Argentina. En síntesis, el programa lo que prevé es, para ingresar al territorio, lo pueden hacer con cédulas de identidad o pasaporte que estén vencidos, emitidos por Venezuela, cuyo plazo de vencimiento no exceda los 2 años, y los menores de 9 pueden aceptarse la partida legalizada si no tienen la documentación la mencionada, digamos, si no tienen cédula o pasaporte para poder identificarse. Esto después van a ver que lo tuvieron que modificar, después más adelante les voy a contar por qué. Lo que podían hacer era solicitar una residencia temporaria, y para iniciar el trámite puede iniciar la residencia temporaria con esa documentación de viaje vencida de hasta 2 años, o bien con la partida legalizada. Y en cuanto a la relocalización, hablaba que la Dirección Nacional de Migraciones
va a fortalecer los vínculos con las provincias y con los organismos con competencia en la materia laboral, social, educativa y sanitaria, dice, a fin de colaborar en la orientación de los flujos migratorios venezolanos a las ciudades o regiones donde se requiera de sus capacidades. Esto era un programa justamente para que cuando llegaran los venezolanos, decirles dónde había más trabajo en nuestras provincias y que no quedasen todos en la ciudad y que todos tengan posibilidad de poder acceder a un trabajo. Bueno, con el tiempo se empezaron a dar cuenta que el problema de la documentación que tenían obedecía, por supuesto, a que la Embajada de Venezuela aquí en Argentina no legalizaba la documentación ni emitía pasaportes ni cédulas de identidad. Por eso es que hicieron el programa venezolano y puntualmente con los chicos generaron un régimen especial de regularización para niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos. ¿Por qué hicieron esto? Porque tenían que eximirlos también de presentar la partida ya legalizada. Entonces pensaron en este programa especial. ¿Y en qué lo fundaron para seguir eximiéndolos de documentación que establece la norma? En los tratados internacionales y acuerdos regionales y leyes nacionales que amparan los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y justamente habiendo advertido la realidad de la niñez migrante venezolana en el país, en particular en el caso de aquellos niños que no teniendo la documentación que establece la legislación en materia para acceder a una residencia legal en el país, requieren algún tipo de protección especial o complementaria que resuelva el estado de cosas. Como lo dijimos al principio de la presentación, justamente los niños son un grupo vulnerable que requieren mayor protección por parte del Estado. Y todo esto obviamente fundado en el principio del interés superior del niño, que es lo que rige todas las acciones y políticas públicas que tienen que estar direccionadas a los menores. ¿De qué los eximen? De tener que presentar el documento válido y vigente, ¿sí? Y de la legalización de la partida de nacimiento, es decir, solo con una copia de su partida de nacimiento podían ingresar, ¿sí? El beneficio era que pueden acceder a una residencia temporaria y a un DNI temporario por 2 años, ¿sí? Ahora bien, si quieren acceder luego a una residencia permanente, ahí sí deben presentar toda la documentación que requiere la ley de migraciones. Así que, ¿por qué se hizo esto? Y no es que se deja que gestionen cualquier residencia, porque el Estado entendió de que una vez que se regularizara un poco la situación de Venezuela, la Embajada Argentina iba a volver a legalizar las partidas e iba a volver a a emitir pasaportes y demás, cosa que al día de hoy sigue habiendo dificultades, pero bueno, en principio se hizo como para poder tener una primera residencia, que es la residencia temporaria, y con eso acceder a un DNI temporario. Seguramente más adelante van a tener que pensar qué pasa cuando suceda que están hace más de 2 años y quieran acceder a la permanente y se mantenga la dificultad de acceso a esas documentaciones desde Argentina. Bueno, así como les conté lo de los venezolanos y de los niños venezolanos, también se generó un régimen especial de regularización migratoria para extranjeros nacionales de la República de Senegal y un régimen especial de regulación migratoria para extranjeros nacionales de países miembros de la Comunidad del Caribe, CARICOM, más República Dominicana y República de Cuba, ¿sí? ¿Qué pasó acá? Migraciones advirtió que había muchos senegaleses, haitianos, cubanos y dominicanos que tenían voluntad de arraigo en nuestro país y habían intentado ingresar o habían ingresado al territorio eludiendo los controles migratorios o bien no cumplían con los requisitos para acceder a la residencia por falta de documentación. Entonces, al no contar con toda esa documentación, ¿qué hacían? Optaban por requerir la solicitud de refugiados, obviamente desnaturalizando el instituto del refugiado. Empezó a haber una cantidad enorme de solicitudes de refugiados, ¿sí? Y no daba abasto la CONARE, que es el organismo que otorga el beneficio o el estatus de refugiado, para resolver justamente por la cantidad de solicitudes de personas que no cumplían con los requisitos de refugiado, pero que accedían por esa vía, porque después ustedes van a ver que automáticamente les dan una residencia precaria con el inicio de la solicitud ante la CONARE. Entonces iban todos por esa vía en vez de ir por la vía de migraciones, que sabían que no iban a poder acceder a la regularización ordinaria. Bueno, ¿cuál es el beneficio que se pensó para todo este colectivo de personas?
podrán acceder a una residencia transitoria por 3 años, presentando el pasaporte de su nacionalidad válido y vigente, o en caso de imposibilidad, es decir, que no lo puedan gestionar aquí desde Argentina, el certificado de nacionalidad o instrumento análogo emitido por autoridad consular de la República de Senegal, con jurisdicción de la República Argentina, o convalidado por las autoridades consulares argentinas en la República de Senegal. Esto es para el caso de del programa de Senegalés. También tienen que presentar que hayan ingresado en forma legal, y si no tienen forma, deberán indicar el lugar y fecha por donde ingresaron, aunque sea por un cruce que no esté habilitado, pero tienen que hacerlo saber. Dice, deberán acreditar permanencia en Argentina, desde cuándo están aquí en Argentina, y un certificado de antecedentes penales en Argentina, y uno del país en donde hayan vivido por más de 3 años. Y también una declaración jurada de que no poseen antecedentes internacionales. Es decir, les han flexibilizado notoriamente en comparación con el resto de los migrantes la documentación que tienen que presentar para acceder a la residencia. Y algo que es muy importante, tienen que desistir a su solicitud ante CONARE de refugiados, ¿sí? Para esto que les contaba antes, para poder empezar a disminuir la cantidad de solicitudes infundadas ante dicho organismo. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Aldo? Sí, Soledad, Sí, se ve bien. Para el chat ninguna duda. Perdón, Juan David Chura quiere hacerte una consulta de aquí de la Oficina Nacional. Sí. David, ¿querías hacer una consulta o estabas afirmando que todo estaba bien? No, decía que se ve bien, vamos bien, decía. Bueno. Perfecto, Juan David. Soledad, yo tengo una duda en este tema de la regularización sobre los compañeros. En el caso de los venezolanos, o sea, mira, primero un comentario. En el caso de Bolivia se da el fenómeno contrario. Es más, o sea, entendemos que la Argentina es un país receptor de migración por las normas que nos comentas y por la facilitación que se presenta para la flexibilización documentaria y todo eso. Bolivia presenta un fenómeno contrario. No se les facilita nada, digamos, o se facilita muy poco el tema de esta flexibilización documentaria para el tema de ingreso. Para el tema de regularización, en el caso de migración, si no tienes un sello de salida regular de otro país y un sello de ingreso regular a Bolivia, no puedes regularizar siendo extranjero. Y es muy complejo en el caso de ciudadanos venezolanos, más por el tema de la limitación en el tema de los documentos que se tienen. Entonces, la consulta, ustedes les dan como Estado una permanencia de 2 años que puede ser renovada, y en el caso de que, digamos, en el plazo de esos 2 años no hayan regularizado el tema de su situación migratoria, ¿corren multas o alguna otra sanción por esa situación? Simplemente eso, muy técnico, digamos. Gracias. Sí, en realidad desde el momento que les dan la residencia precaria, automáticamente han regularizado su situación, por ende no aplica el sistema de multas. Eso es por un lado, ¿sí? Desde el momento que ellos inician el trámite bajo la excepción del decreto del programa de venezolanos, automáticamente pagan obviamente en esa instancia el tiempo que estuvieron de manera ilegal, pero a partir de ahí en adelante no tienen que pagar más allá que se les venza. Lo cierto es que como solución, si bien ha sido una solución inicial satisfactoria, porque la idea era que pudieran ingresar, permanecer, trabajar con esta documentación, en la práctica, digamos, terminarían constantemente renovando una residencia precaria sin posibilidad de poder acceder a una permanente, porque lo que te acababa de comentar, por el hecho de que para eso sí o sí van a tener que requerir de la documentación que establece la normativa. Entiendo yo que bajo el mismo paraguas con que han interpretado las normas internacionales y la necesidad de dar acogida en función de la vulneración de derechos que vivían en su país y la forma que han llegado al nuestro, entiendo que correspondería extenderlo a un futuro a que puedan tramitar también la residencia permanente. Por ahora estamos en los primeros casos, porque esa resolución es de 2019, así que vamos a empezar a ver estos vencimientos de 2 años recién durante el transcurso de este año. Veremos qué decisión toma Migraciones. En líneas generales, como te darás cuenta, es bastante laxo nuestro país con todo esto y seguramente van a darle
digamos, la posibilidad de poder acceder en algún momento con la misma documentación con la que ingresaron, terminar dándole una permanente. Pero bueno, todavía no se sabe qué decisión va a tomar el Estado. Esa es la realidad. Gracias, Sole, me queda totalmente clara el tema de tu explicación. Bueno, volviendo a ese cuadro inicial que vimos al principio, teníamos la movilidad humana voluntaria, que es todo lo que les acabo de explicar recién, y después tenemos la movilidad humana o desplazamientos forzados. Dentro de los desplazamientos forzados se destaca la situación de refugiados, ¿sí? Refugiados es una persona que se encuentra, yo sé que ustedes estos lo han visto en el módulo anterior, así que simplemente es para refrescar conocimiento, es una persona que se encuentra fuera de su país debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, y no puede o no quiere, debido a dichos temores, acogerse a la protección de un país. También es considerado refugiado quien ha huido de su país porque su vida, seguridad o libertad se encuentra amenazada por la violencia generalizada, los conflictos armados, las violaciones masivas de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. La foto que ustedes están viendo es justamente personal de ACNUR, que le están dando la bienvenida a una familia siria, que ahora después les voy a comentar un programa especial que se hizo para los sirios en nuestro país para dar acogida a los sirios, que es muy interesante. Pero eso es una foto en nuestro aeropuerto cuando está llegando esta familia. Bueno, Argentina es Estado parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo, que son los dos instrumentos internacionales más relevantes en materia de refugiados, y en función de eso, en 2006, se sancionó la Ley de Reconocimiento y Protección al Refugiado, que es la 26165. Esta ley establece el principio de no devolución, la prohibición de rechazo en frontera y no discriminación, no sanción por ingreso ilegal, esto es importante, unidad familiar y el principio pro nomine, ¿sí? Esto es como las pautas básicas de esta ley. Esta ley, por supuesto, crea la Comisión Nacional para los Refugiados, que es la CONARE, que es el organismo administrativo que depende del Poder Ejecutivo, que va a estar a cargo de hacer las evaluaciones de las solicitudes y también tiene a su cargo, por supuesto, el otorgamiento o el rechazo de dichas solicitudes. En líneas generales, el procedimiento se presenta la solicitud personalmente o ante un organismo oficial. Automáticamente, dentro de los 15 días, se le otorga una residencia provisoria, que se le renueva hasta que se le otorgue el estatus solicitado, ¿sí? Hasta que la CONARE resuelva su caso. Se abre un expediente a prueba y basta con meros indicios, dice, mientras tanto se suspende cualquier denuncia penal o expediente administrativo que tenga esa persona por ingreso regular hasta que se resuelva su solicitud de refugiado, ¿sí? Y obviamente, en el caso en que se lo otorga, queda totalmente sin efecto. Ahora bien, esta ley es una ley que está desde el 2006 creada. En la práctica, digamos, ha resolvido muchas solicitudes de refugiado, pero no tantas como a la Defensoría nos gustaría. Es de aquí que hemos iniciado toda una investigación de un seguimiento a la CONARE, justamente a raíz de muchos reclamos que teníamos de refugiados a quienes se les demoraba mucho en resolver sus procesos. Una de las excusas, entre comillas, que ponía la CONARE era lo que les comentaba antes, que era la gran cantidad de reclamos o solicitudes que tenían de refugiados, de personas que no calificaban, pero que igual requerían de que la CONARE se expida, y eso llevaba tiempo, y para expedirse tenían que producir prueba o demostrar que efectivamente no daban los requisitos para denegarles el beneficio. Lo cierto es que nosotros advertimos durante la investigación, que fue desde 2018 hasta 2021, que hubo un total de 8.508 solicitudes de refugiados, de las cuales solamente resolvieron 2.177. Y de esas, solamente un 30% fueron favorables, todo el resto fueron denegadas. Es decir que al día de hoy quedan pendientes 6.331 solicitudes, ¿sí? Nosotros entendíamos que el tiempo que estaban demorando, que en muchos casos eran de 3-4 años el proceso para darles
el estatus de refugiado era un tiempo que excedía los plazos razonables para resolver una solicitud de este tipo, ¿sí? Si bien es cierto que se le garantiza desde una primera etapa la posibilidad de acceder a este certificado provisorio y demás, lo cierto es que recién podían acceder a su DNI una vez que le otorgan la residencia, una vez que le otorgan el estatus de refugiado, acceden a una residencia precaria y automáticamente al DNI. Entonces era una persona que a lo mejor estaba 4 años en nuestro país sin tener un documento nacional de identidad argentino. Es así que terminamos haciendo una recomendación porque advertimos que la gran falencia que tenía esta ley es que el día de hoy no se encontraba reglamentada. Y si bien era operativa por el hecho de que se llevaban adelante estos procesos, entendíamos que la reglamentación necesariamente tenía que establecer plazos para la resolución de este tipo de solicitudes, que no podemos dejarlo a la libertad de que el Estado se tome 4 o 5 años para resolver algo tan delicado como la solicitud de refugiados. Esta recomendación la hicimos el año pasado, se comprometieron a elevar el proyecto al Ejecutivo, pero bueno, hasta el día de hoy todavía no está hecha la reglamentación, así que esperamos que prontamente lo hagan porque entendemos que eso va a reducir notoriamente los tiempos que maneja la CONARE para resolver este tipo de casos. Bueno, en el interín de que se hizo la ley, surgió el programa Siria. El programa Siria es un programa que estaba destinado a todas las personas de nacionalidad siria y sus familias, independientemente de su nacionalidad, ¿no? O personas de nacionalidad palestina, siempre que fueran residentes habituales o que hubieran residido en Siria y recibido asistencia por parte de la agencia de la ONU. Digamos, ¿qué apuntaba este programa desde el 2014? Eran 2 cosas fundamentales. Una era un visado humanitario, que les permitía un ingreso automático de manera regular, y por otro lado, un patrocinio privado. Entonces, las personas beneficiarias del programa obtienen una visa de ingreso al país, que les permite gozar de una residencia temporaria por el término de 2 años, prorrogable por 1 año más, y esa residencia habilitaba la obtención de un DNI como residente temporario. Al cumplir los 3 años de residencia en el país, la persona beneficiaria puede solicitar la residencia permanente. ¿Qué fue interesante o innovador de este programa, que la regularización migratoria en definitiva también estaba prevista por la ley? Es que el programa se basa en un esquema de patrocinio privado esponsoreado por una familia llamante o institución, quien asume el compromiso de manutención y alojamiento por 1 año de esa persona o familia siria llegada a nuestro país. Para esto hubo un trabajo muy importante de ACNUR en el acompañamiento, en buscar socios estratégicos acá. Empezó con las ONG, después buscó empresas que pudieran solventar los aéreos para que puedan llegar aquí a Argentina, y con el tiempo los patrocinadores no solamente eran familias, sino que fue el propio Estado a través de las gobernaciones. Hay una experiencia que es magnífica, que es la de la provincia de San Luis. San Luis es una provincia de mi país, una de las 24 provincias de mi país, que ellos fueron la primera provincia patrocinadora. Es decir, era el propio Estado quien iba a sponsorear a esa familia durante 1 año y iba a abrirle las puertas para que puedan acceder absolutamente a todos los derechos y a la inserción dentro de la comunidad de San Luis, dándoles vivienda provisoria, que era por 1 año la vivienda, les daban también orientación para inscribirlos en los colegios públicos, les asesoraban de cómo podían recurrir directamente a un hospital para tener asistencia de salud, y también los acompañaban en los procesos para búsqueda de empleo, digamos, y de esa manera luego dejar ese espacio una vez que la familia se había incorporado a la sociedad y el padre de familia o la madre de familia tenía un ingreso sólido, ya dejaban esa vivienda para ir a alquilar y dejaban ese espacio para otra nueva familia que venía. La verdad que fue sumamente exitoso, después eso lo replicaron otras provincias y en la práctica se han recibido muchísimas familias y muchísimas personas sirias que venían escapando de la guerra. Les traje un video chiquitito que cuenta un poco esto.
estamos tratando de llevar a la práctica las cosas que se discutieron en el coloquio sobre refugiados que se hizo en el Vaticano, donde participaron más de 80 alcaldes y estuvo el gobernador Alberto Rodríguez. Y bueno, estamos tratando de colaborar para que la acogida de los sirios sea práctica, concreta, y vemos que donde más buena voluntad existe para poder recibirlos como hermanos es en esta provincia. La idea es que vengan las familias, se instalen aquí 3 meses, empezar con 5 o 7 familias, a los 2 meses que puedan venir otras 5 o 7 familias y así cada 2 meses recibir, para que eso nos permita tener un trato personalizado con cada una de las familias para resolver el asunto, bueno, una enseñanza de idioma, entrevistas laborales, escolarización de los niños. Los que ya están desde hace 2 meses ayudan a los recién llegados a la integración. La Argentina tiene que recuperar su histórica tradición de acogida a los migrantes en pie de igualdad, como lo establece nuestra Constitución. Yo creo que en esto el gobernador Alberto Rodríguez Sáez está de alguna manera siendo un fiel exponente de la tradición argentina de hermandad con los migrantes, que son nuestros hermanos. A mí me parece que San Luis tiene un espíritu y una conciencia de comunidad, que no la ha perdido, y eso es muy importante. La conciencia de comunidad significa de que todos los ciudadanos tengan los derechos básicos de alguna manera revisados, porque tiene un sentido de comunidad mucho más fuertemente integrado. Bueno, el video es bastante corto, pero bastante claro en cuál era la propuesta de San Luis. Esos edificios que veían ahí los construyó la gobernación justamente para darles un hogar a las familias mientras iban llegando, y también eran las propias familias sirias quienes luego ayudaban en el proceso para la inclusión dentro de la sociedad de las familias que venían desde Siria a nuestro país. Bueno, terminando en temas de refugiados, ahora vamos al tema de la situación de apatridia. Para comentarles lo que es, apátrida es una persona que no es considerada como nacional suyo por ningún estado conforme su legislación. Es decir, que no tiene la nacionalidad de ningún país, ¿sí? Es decir, no es nacional de ningún país. Esto, por supuesto, lo pone en una situación de vulnerabilidad absoluta, el no tener una nacionalidad. Recién, si bien Argentina ya había firmado los distintos instrumentos internacionales, como la Convención sobre el Estatuto de los Apatrídidas de 1954 y la Convención para reducir los casos de apatrida de 1961, recién en 2017 se sancionó la Ley General de Reconocimiento y Protección de las Personas Apatrídidas, ¿sí? El objetivo de esta ley es asegurar a las personas apátridas y solicitantes del reconocimiento de tal condición el disfrute más amplio posible de sus derechos humanos y regular la determinación del estatus, protección, asistencia y otorgamiento de facilidades para la naturalización de las personas apátridas que no sean refugiadas. Los principios en que se basa la ley es la no discriminación, no sanción por ingreso o permanencia irregular, no expulsión, unidad familiar y reunificación. Se inicia el trámite en la CONARE. La CONARE es el mismo organismo que hablamos antes, que es el que se encarga del estatus de refugiado. También lo hace a través de esta ley para las solicitudes de personas en situación de apatridia. Se les otorga automáticamente también una residencia provisoria de 90 días que la pueden renovar hasta que se resuelva la petición. Una vez otorgado el estatus de apatridia, Migraciones le da una residencia temporaria de 2 años y un DNI temporario. Todo esto es igual a los refugiados. Transcurridos los 2 años, Migraciones le otorga la residencia permanente y el DNI permanente en nuestro país. Y también se le otorga un documento de viaje para que pueda ingresar y salir del país. También la CONARE lo ayuda luego para la naturalización, digamos, a diferencia de los refugiados, digamos, justamente a lo que apunta esto, a que la persona pueda adquirir la nacionalidad argentina, siempre y cuando, por supuesto, sea su voluntad. Así que también la CONARE lo ayuda en ese proceso en donde debe iniciar el trámite para la Carta de Ciudadanía. En la práctica, antes de esta ley, era bastante engorroso, porque lo cierto es que la persona que se encontraba en situación
de apatridia tenía que sí o sí recurrir a la justicia. Imagínense que una persona que ingresó en forma irregular a nuestro país, que obviamente tiene un trabajo, si es que tiene informal, que seguramente no le debe dejar demasiado rédito para poder tener un patrocinio jurídico, y sobre todo tiene que ir después luego a la justicia a invocar tratados internacionales para que finalmente le hagan ese reconocimiento y termine con el tiempo consiguiendo la ciudadanía argentina. Era realmente una tarea casi imposible, maratónica, y los casos que hemos seguido en la Defensoría nos han costado bastantes años hasta que la justicia resolvía. Tuvimos un caso que fue de más de 4 años, así que la ley allanó mucho el terreno al permitir poder canalizar esta solicitud por vía administrativa a través de la CONARE. En la práctica, al día de hoy, desde 2017 a la fecha, hasta la fecha no miento, a fines del 2021, solamente hubo una sola petición ante la CONARE para el estatus de apatridia. Así que, evidentemente, es una cuestión que no hay muchos casos, al menos en la experiencia nacional no hay muchos casos. Pero bueno, es importante porque también son personas que requieren de una protección especial por parte del Estado, y bueno, finalmente se consiguió la ley en 2017. Simplemente como para finalizar, de cómo pueden los extranjeros adquirir la nacionalidad argentina, es a través de la naturalización. Obviamente es un proceso judicial que se lleva a cabo ante los tribunales federales argentinos, se le otorga una carta de ciudadanía, y para poder llevar adelante esto, hay que ser mayor de 18 años, tener 2 años de residencia ininterrumpida y documentada en el país, certificada por la Dirección Nacional de Migraciones, excepto si contrajo matrimonio con un ciudadano argentino nativo o si tiene un hijo nativo, y cierta documentación como partida de nacimiento, DNI, certificado de antecedentes penales, certificado de domicilio y demás, y justificar medios de vida ilícito. En esos casos, cualquier extranjero también podría solicitar la ciudadanía argentina. Obviamente que acá va a quedar en juego también cuáles son las condiciones de cada uno de los países. Muchos países exigen a sus nacionales que renuncien a su ciudadanía para adquirir otra. No es el caso de Argentina, que permite tener la nacionalidad argentina y cualquier otra nacionalidad. Así que bueno, esto es más o menos en síntesis la forma en que mi país ha trabajado en materia de movilidad humana y ha intentado dar cobijo a todas aquellas personas que por distintas razones, ya sean voluntarias o involuntarias, han decidido migrar a nuestro territorio. ¿Aldo? Sí, Sole, muchísimas gracias por la exposición. Mira, nos queda totalmente claro y entendemos que hay muchas cosas que podemos aprender de la legislación argentina para esa receptividad de personas que se encuentran en movilidad humana. Nosotros comentarte simplemente que hemos presentado 2 proyectos, digamos, a migración para el tema de la regularización de estas personas en movilidad. No hemos tenido éxito en las 2, digamos, pero es muy precario, muy básico, digamos, el tema de estas regularizaciones. Sería una resolución administrativa de migración que permite, digamos, el tema de una regularización por 60 días, que no era lo proyectado por la Defensoría del Pueblo, pero bueno, ha flexibilizado el tema de una regularización por un periodo tan corto con el tema de fotocopias, por decirte, de las partidas de nacimiento y documentos de viaje vencidos de los padres para familias venezolanas exclusivamente. Ahora te comento, es tan sui generis esta situación, que en La Paz aplican esa resolución, pero en el interior de Bolivia, en Santa Cruz, en Cochabamba, en Tarija, en los otros departamentos, no la aplican porque no la conocen. Y es un poco complicado solicitar la aplicación a nivel nacional porque ese decreto ha sido emitido, o esta resolución ha sido emitida en un gobierno que ha sido transitorio, digamos. Claro. Entonces, por eso es tan importante contar con una ley, digamos, y así uno no queda supeditado a la voluntad de cada uno de las provincias, en el caso mío o en el caso de ustedes,
en cada uno de los municipios como para que esto sea efectivo, digamos, habiendo una ley, no queda duda de cuál es la forma adecuada de llevar adelante el proceso. Son complicadas porque, claro, dentro de la limitación y entendiendo las limitaciones que el Estado tiene respecto al tema de introducir población extranjera, que de verdad, o sea, viendo el tema de números, la cantidad de extranjeros que llega no representaría un esfuerzo demasiado grande del Estado para poder generar estos procesos regulatorios. En eso estamos trabajando. Mira, María Soledad, viendo el tema del chat, tengo una consulta de Juan David Chura de la Oficina Nacional. Dice María Soledad, un extranjero que tiene residencia permanente a comparación de un nacionalizado, ¿tiene los mismos derechos? Tiene exactamente los mismos derechos. El único que va a adquirir extra es poder, si se nacionaliza, es votar en las nacionales. Después, el resto tiene igualdad de acceso a derechos. Ok. Hay una complementación a la pregunta de la misma persona. Dice, según su percepción, ¿qué tipo de movilidad humana puede llamarse el movimiento migratorio que sucede en el norte argentino, Jujuy, Salta, Pocitos, etcétera, donde argentinos pasan su frontera para comprar dinero boliviano y traerlo y viceversa, dada la coyuntura actual que se está viviendo? Repetime la parte final, que no o sea, se entrecortó. Dice, ¿qué tipo de movilidad humana puede llamarse al movimiento migratorio que sucede en el norte argentino, en Jujuy, en Salta, en la frontera, digamos, ¿no? Con Yacuiba, con Sí. Villazón, donde argentinos pasan la frontera para comprar dinero boliviano, para cambiar dinero boliviano a dinero boliviano, dice, y traerlo y viceversa, o sea, el tema de hacer estos cambios que permitan, digamos, algún Sí, tipo de ciertamente hay una gran irregularidad en todo ese proceso y cualquiera que pisa el norte de mi país y el sur de ustedes sabe perfectamente que ese flujo es cotidiano, es diario, es de ida y vuelta y donde nadie pasa por un cruce fronterizo habilitado, sino que lo hacen de manera ilegal, yendo y pasando a través del río en la gran mayoría de los casos, y hasta a veces por los mismos puentes con la vista gorda de las autoridades migratorias. Eso es lo que suele suceder en frontera, digamos, en la práctica, digamos, llevar esta norma, que cada persona que ingrese haga el ingreso como corresponde y demás, en la práctica todos sabemos que es dificultoso, tiene que ver con las oportunidades de cada uno de los países, la situación económica, en cuando estamos más o menos favorecidos unos y otros. Ahora justamente los argentinos cruzamos en búsqueda de neumáticos que ustedes tienen más económico y por otro lado ustedes vienen a buscar la mercadería y tiene que ver con el cambio. Es realmente difícil de tener un control muy exhaustivo, es algo que se maneja con mucha más flexibilidad que la que podrías tener en cualquier otro cruce como el aéreo y demás, donde había muchísimos más controles. En la práctica, el cruce de un lado para el otro es casi cotidiano en la zona fronteriza de cruce terrestre. Perfecto. Simplemente complementando un poquito tu respuesta, Soledad, la dinámica en fronteras que existe es particular en todas las fronteras, o sea, el tema de cuando hay poblaciones grandes, digamos, en frontera, ¿qué es lo que nos pasa con la Argentina, entre Bolivia y Argentina, o Argentina y Bolivia? Hay una dinámica diferente, o sea, la sociedad es diferente a una sociedad migrante regular, incluso hay procedimientos diferenciados que permiten el control del paso de fronteras. Está la tarjeta vecinal fronteriza, que digamos, no implica una residencia, pero te da la posibilidad como persona de ese estado de hacer un tránsito regular. Simplemente lo que te piden es controlar, digamos, las veces que haces ese recorrido. Sí, eso siempre y cuando pasen por un cruce habilitado. Habilitado. En la práctica es más lo que pasa por cruces no habilitados que por habilitados en sí. Sí, es bastante complejo todo lo que es la parte de frontera. Y también se manejan con reglas que son propias de cada lugar. Hay una pregunta más, y yo creo que la limitaríamos ahí por el tema de temporalidad y todo eso, y agradeciéndote de sobremanera, María Soledad, el tema de tu exposición. Ha sido muy enriquecedora y realmente la hemos apreciado muchísimo. Gracias, Soledad. Vamos a tratar de replicar muchas de las experiencias que tú nos das. Tenemos un módulo particular, digamos, que es el cuarto,
para el tema de procedimientos y cómo podríamos aplicar el tema de la movilidad humana en cada uno de los departamentos. Pero cerrando el tema de las consultas que te están haciendo por el chat, dice, en el ámbito internacional no existe una forma, acuerdo o política que hayan acordado los países de Sudamérica para tratar el problema de la irracional migración de venezolanos en la región. No, por el contrario, hay documentos específicos y los invito a la lectura de los fundamentos del programa de venezolanos regionales que justamente apuntan a que seamos más receptivos y ayudemos a los migrantes que están, o a los venezolanos que están en situación de movilidad humana. Si ustedes leen los fundamentos de esa disposición, van a encontrar todos los instrumentos regionales que se fueron dando justamente en apoyo ante una situación de violación de derechos extremos, que no es que quieren irse de su país, sino que se ven forzados a tener que irse de su país, y cuál debe ser la manera en que los distintos estados debiéramos de ser receptivos a esa movilidad humana. Muchas gracias. Sí, entendemos que hay varios instrumentos internacionales que, digamos, fomentan el tema. El tema de facilitar o ayudar con el tema de la migración venezolana. En ese sentido, Sole, te comento que Bolivia, digamos, tiene una posición política diferente, que implica el tema de que no se ve una migración forzada por un tema político. Que sí existe una migración, no se la desconoce, pero es una migración voluntaria por fines económicos, digamos. De todas maneras, desde Defensoría hemos tratado de generar procedimientos alternos al tema de refugio, que faciliten el tema de esta regularización y este tránsito cuando se presenta, digamos, de esa manera. Simplemente como comentario. ¿Queda alguna pregunta más? Entiendo que, bueno, hay una última pregunta, si nos permite, Sí. si tu tiempo nos acepta, digamos. Dice, ¿cuál sería el procedimiento que sigue Argentina en el caso de encontrar menores no acompañados? En frontera, imagino, o en el territorio ya determinado. Bueno, ahí automáticamente se le da intervención a la CONARE y también a los organismos de niñez nacional para que tomen intervención en el asunto. Normalmente se los canaliza como, pueden ingresar como refugiados, digamos, se les da la posibilidad de que ingresen por esa vía, y se les da todo una contención en el caso en que no tengan cuidados parentales, digamos, quedan a disposición del Estado, digamos, para que le den la asistencia básica y acceso a los derechos básicos, y a su vez buscar la regularización migratoria de ese niño, digamos. Esa es la contención básica que se les da cuando llegan a frontera. Ok, muchísimas. O sea, se los trata como refugiados, como solicitantes de refugio, y sí, se les otorga la condición. Si no tienen ninguna documentación, también está la posibilidad de poder tratarlos, en caso de que no tengan ninguna documentación y no tenga referencia tampoco a dónde pudo haber nacido y demás, también podría ser tratado como apátrida. Como apátrida. Bueno, entiendo que ahí cortamos el tema de las preguntas. Te agradezco muchísimo, ha sido muy didáctica, ha sido muy enriquecedora el tema de tu exposición. Y nada, simplemente eso, para lo que tú necesites, cualquier persona de Defensoría está a tu servicio. Te agradezco un montón, queridos compañeros, muchas gracias por la asistencia. Y nada, nos estaríamos viendo el día viernes en el siguiente módulo, donde ya vamos a ver un poco de la temática interna nacional boliviana, y tendremos también una invitada de lujo, al igual que Sole, ya del ámbito nacional, digamos, la doctora María Eugenia Smith, que ha trabajado en los procesos migratorios de regularización, en el contenido normativo y todo eso. Les quedo muy agradecidos, Renzo, a ti por el tema de la asistencia, y nada, conmigo también sería hasta el siguiente módulo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias también de mi parte, y agradecer a todos por la atención que tuvieron hasta último momento. Gracias. Gracias, muchas gracias.